Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación en este webinario, donde vamos a hablar de acerca de reducir la incertidumbre en tiempos de crisis con analítica aumentada de SAP. Mi nombre es Carlos Marín, soy socio director de IT Nova y el día de hoy se encuentra con nosotros Eduardo Contreras, que es del equipo del COE de SAP. Para hoy tenemos una agenda bastante interesante. Vamos a hablar un poco pues acerca de IT Nova en un par de slides y posteriormente vamos a entrar en materia con Eduardo Contreras, quien es nuestro invitado el día de hoy y nos va a, digamos, a explicar un poquito todo lo que es la plataforma de SAP HANA para que veamos cómo a través de esta plataforma podemos, digamos, utilizar la analítica aumentada para todas nuestras áreas de nuestra compañía y especialmente pues en cómo reducir la incertidumbre en estos tiempos de crisis. Nosotros en IT Nova somos una compañía colombiana, tenemos sede principal en la ciudad de Bogotá, Colombia, oficina también tenemos acá en Medellín y en Ciudad de México. Tenemos una alianza con SAP bastante importante. Clientes en 10 países, tenemos más de 100 clientes en toda Latinoamérica y hoy en día con todas nuestras soluciones de inteligencia de negocio de Analytics, desplegamos más de un millón de usuarios en analítica. Bien. Eh, digamos que a nivel de analítica, nuestros servicios están enfocados en todo lo que es la parte de consultoría estratégica, la parte de continuidad en inteligencia de negocios analítica. También prestamos todo lo que es la parte de gestión de datos, desde todo lo que es la parte de adquisición de datos hasta bodegas de datos, cualquier tema involucrado en la cadena de valor del dato, en lo que tiene que ver con la parte de analítica, implementación de soluciones de analítica, todo lo que es la parte analítica de negocio. Tenemos aceleradores de industria en diferentes industrias como salud, la parte de educación, la parte de manufactura, la parte de energy, oil and gas. Trabajamos todo lo que es la parte de RPA también para la adquisición de datos, analítica avanzada, especialmente en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, y todo lo prestamos tanto on-premise como as a service. Para las compañías que hoy en día tienen S4HANA o SC todavía, pues nosotros prestamos atención en lo que tiene, servicios en lo que tiene que ver con gestión empresarial. Tenemos algunos aceleradores, especialmente en contrataciones, facturación electrónica, y trabajamos con todo lo que es la plataforma tecnológica. Bien. Entonces, esto es lo que somos en IT Nova. Los dejo ya con Eduardo Contreras, quien nos acompaña en SAP para hablarnos de todo lo que es la plataforma de HANA para la toma de decisiones en la parte analítica aumentada. Eduardo, buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Te voy a pasar acá la presentación para que por favor nos la compartas. Buenos días, Carlos. Buenos Listo. días. Y aquí ya estoy presentando. Buenos días a todos. Un placer estar hoy compartiendo con ustedes. Básicamente yo les voy a estar hablando un poquito de analítica aumentada. Por otro lado, para que me conozcan un poco más, mi nombre es Eduardo Contreras. Yo hago parte del Centro de Excelencia para Plataforma y Tecnología en la región norte y Caribe. Y bueno, mi experiencia es un poquito más técnica, de cualquier forma, o sea, eh, mi parte de expertise tiene mucho que ver con todo esto de análisis avanzado. Entonces, bueno, hoy, básicamente, o en principio, ¿qué es lo que es la analítica aumentada? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de analítica aumentada? Básicamente todos hemos hablado de Business Intelligence, qué es la transformación digital, qué es y cómo las empresas se deben transformar, por qué no evolucionan las empresas, por qué no pueden prosperar en esta industria. ¿Okay? En ese contexto que tenemos hoy,
donde hay que adaptarnos a los cambios y estar preparados para que la transformación no nos pase por encima, tenemos que estar pensando en qué es lo que nos está pasando. Lo que está pasando es básicamente que la analítica aumentada nos va a proveer nuevas herramientas para poder tomar decisiones de manera rápida e inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando uno habla de analítica, uno habla de herramientas de BI tradicional, hablamos de reportes, hablamos de barras y tendencias. Pero como yo puedo usar ¿cómo puedo yo usar toda esta información? No solo para saber qué pasó, sino para entender qué va a pasar y así poder ver si mis datos de una forma rápida e inteligente los podemos transformar en procesos de negocio eh, para poder obtener unos insights que antes no podíamos obtener. Entonces, disculpen, ¿cómo cambio acá? La siguiente, ok. Entonces, tenemos algunos retos, ¿ok? Tenemos muchos desafíos. Poder tener la sensibilidad y el sentido para poder cambiar y tomar la información correcta en muy poco tiempo, ya que la velocidad con la que los cambios se dan no nos permiten tomar decisiones en meses o semanas, sino hacerlo rápidamente en segundos y así nos permite tomar decisiones en el momento preciso, donde tenemos que ser lo suficientemente inteligentes en esta etapa de contingencia, en este contexto, en este entorno, para poder reconvertir nuestros modelos de negocio, especialmente en una época en la que muchos comercios, restaurantes, compañías están cerrados y aparte con la incapacidad de poder salir a hacer una vida normal. Por esto es imperante buscar formas de poder analizar la información que tenemos de una forma rápida. Por otro lado, si a esto le sumamos otros problemas muy comunes que vemos como tendencias en las industrias, como por ejemplo, las empresas están preocupadas por la calidad de sus datos que están utilizando para tomar decisiones. Estos datos muchas veces son inapropiados, causando un impacto financiero promedio por mala calidad de datos de casi hasta 10 millones de dólares al año, ¿ok? Por lo menos en empresas allá en Estados Unidos. También las empresas batallan con la complejidad de sus arquitecturas y la variedad de datos, donde el 74% de las empresas indican que sus arquitecturas son tan complejas que limitan la agilidad de análisis, donde los datos están aislados y su visibilidad es limitada. Estos datos no pueden ser analizados, en donde aparecen nuevas necesidades como el análisis de redes sociales, Big Data, el Internet de las Cosas y el análisis geoespacial. Ahora, más que antes necesitamos poder fusionar dos mundos que históricamente estaban separados. Por un lado teníamos el mundo de operativo, de todo lo que era la operación. Y por el otro lado teníamos el mundo de los datos, ¿ok? Y de la experiencia. Esos datos o antiguamente los veíamos como datos duros, o sea, el dato de la facturación, el dato de las ventas, compras, proveedores, cuánto pagué, cuánto vendí, cuánto tengo en stock. Eran siempre datos duros, datos estáticos, que no me aportaban un valor diferencial más allá de la operación. Estos datos no me explicaban qué otras cosas pasaban alrededor de mi negocio, ni en cualquiera ni en cualquier otro lado. Entonces, ¿qué era lo que veía? Veía que me hacía falta la experiencia. Entonces, ¿dónde está este nexo
entre la operación y la información de la experiencia, como, por ejemplo, ¿qué le pasa a mis clientes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo mejorar la experiencia de ellos? ¿Cómo entenderlos desde un ángulo que anteriormente no lo estaba haciendo? Esto lo hacemos a través de procesos inteligentes. Y ahora entendemos que los procesos inteligentes son cada vez más claves y vitales para entregar la integración entre experiencia y operación. Entonces, esta plataforma de tecnología empresarial construye las bases de una suite inteligente. ¿Cómo entendemos esto? Se entiende desde varios ángulos, desde tener todo el entorno de base de datos y todo el entorno para gestionar las cargas importantes de volumen que se están generando hoy en día. Antiguamente los datos no eran masivos, el volumen de los datos no era relevante. Básicamente eran bases de datos que servían para el manejo transaccional. Por esta razón, los volúmenes de datos no nos preocupaban más las cantidades de datos, la transaccionabilidad, la velocidad de respuesta del sistema. El volumen era algo trivial, pero con el tiempo y los cambios tecnológicos tomó importancia el manejo de altos volúmenes de velocidad de ingesta de estos datos, la velocidad de acceso a la información, presentándose actualmente como algo realmente diferencial. Y es aquí que herramientas como la virtualización de información, el gobierno de datos, las capacidades de procesar y almacenar datos en memoria, se posicionan como herramientas diferenciales para poder hacer las cosas de una forma distinta. Pero ¿qué más debo hacer? Debo poder integrar los datos, ya que los datos no vienen directamente de mis sistemas de transformación. No es agarrar el dato y ponerlo en un proceso y el dato sigue vivo. No, señores. Aquí el proceso cambia total y dramáticamente. ¿Cómo lo ingesto? ¿Cómo lo integro a los datos de distintas fuentes? Entonces, el Data Warehouse no es una base de datos única donde solo tengo la verdad. El Data Warehouse pasó a ser un modelo lógico donde yo integro distintas fuentes y puedo ver la otra forma de la información en tiempo real, sin mover datos, e integrar profundamente la información, poniendo estos datos donde tienen que estar y como deben estar. Hoy en día las compañías necesitan tomar decisiones sobre mucha información, fuentes variadas y fuentes dispersas, con equipos de científicos de datos, donde hay que analizar redes sociales, imágenes, videos, documentos, data en sistemas dispersos que van acumulando datos años tras años. Esta es una realidad que nuestras compañías no estaban preparadas y hace parte de las necesidades actuales. Entonces, Data Intelligence nos da las capacidades para aplicar modelos. Aquí, o sea, Data Intelligence es, como ustedes vieron en el anterior slide, hay varios productos, ¿ok? Y todos se integran. En muchos hay muchas soluciones y capacidades que a veces hasta están repetidas en otros. Entonces, dependiendo de las necesidades, podemos utilizar ciertas combinaciones como un Lego. ¿Bien? Entonces, Data Intelligence nos da las capacidades para aplicar modelos y algoritmos en donde podemos analizar datos en tiempo real para poder predecir ágilmente
situaciones y problemáticas, identificando patrones de otra forma que no podría ser visualizado, dándole a la empresa las capacidades de tomar decisiones y ejecutar procesos sin la necesidad de una interacción humana. ¿Esto qué nos permite? Nos permite mejorar el uso de los datos que hoy en día no estamos usando a través de nuestros nuevos modelos de información. De esta forma, le damos la agilidad a los datos y la libertad a nuestros equipos para utilizar las ideas y los datos de forma libre, optimizando el performance, bajando los costos y mejorando la gobernanza de la información, decidiendo libremente dónde reside el dato y al mismo tiempo mantener una capa semántica robusta, permitiendo combinar ilimitadamente la información para ser consumida. De esta forma, nos permite liberar todas las capacidades de análisis, utilizando la inteligencia artificial, la creatividad humana, para volver un activo del negocio. ¿Bien? Entonces, una de las cosas aquí bonitas que nosotros podemos ver es que por un lado ingestamos data cruda de diferentes fuentes y por el otro lado tenemos decisiones inteligentes que nos pueden ayudar. Aparte, básicamente, tenemos que uno de nuestros componentes bases, uno de los componentes bases que puede ser parte de este Lego, es el HANA. ¿Bien? Entonces, aquí es donde podemos ver, por si acaso aquí el HANA que estamos presentando son las capacidades de un HANA Enterprise On-Premise. ¿Bien? Donde podemos ver que tiene muchos subcomponentes. Por ejemplo, el componente inferior, la parte de Database Management, es el componente básicamente que hace a la plataforma HANA tener capacidades de base de datos, ¿ok? Poder manejar tablas, ¿ok? Poder procesarlas. En la parte superior tenemos, por ejemplo, aplicaciones de desarrollo, ¿ok? Entonces podemos tener servicios que podemos proveer a clientes, ¿ok? Podemos proveer ahí desarrollos, web services. También tenemos analítica avanzada, entonces podemos hacer temas con geoespacial, con grafos, analítica predictiva, poder hacer el streaming del Internet de las cosas. Y también tenemos todo lo que es la integración y calidad de datos, que me permiten entonces yo virtualizar datos desde fuentes de terceros y presentarlos como data que estuviese en mi propia plataforma y así hacer análisis integrado, poder manejar data no estructurada o integrarme a aplicativos de terceros como un Hadoop. También poderle hacer calidad de datos y replicación. Estas son más o menos las capacidades en generales, pero lo que quiero aclararles es de que porque tenemos un HANA, básicamente no es que pueda utilizar todas sus capacidades. Aquí estamos viendo básicamente el HANA Runtime, bien, el HANA Runtime que viene normalmente en un Suite on HANA o en un S4HANA o en un BW4HANA. Esta es una licencia, básicamente, que permite utilizar de forma limitada las capacidades que tiene la plataforma HANA. Esto quiere decir que algunas de sus capacidades solo pueden ser accedidas desde la capa de aplicación y otras ni siquiera pueden ser accedidas desde la capa de aplicación, como lo describe en la parte superior esta leyenda. ¿Bien? Entonces aquí les describe cuáles son las capacidades que se pueden usar de forma limitada desde la capa de aplicación y cuáles no. Por lo contrario, si ustedes identificaran que necesitan utilizar esas capacidades porque están interesados en hacer analítica avanzada, porque quieren hacer temas con Big Data, porque quieren
hacer desarrollos y publicarlos para clientes, entonces ustedes deberían considerar en ese caso el HANA Enterprise, que ya les permite utilizar todas esas capacidades. Y si en su Suite on HANA, su S4HANA, su BW for HANA, ustedes están interesados en que gran capacidad de esos datos los quieren utilizar, de repente les conviene tener eso en vez de HANA Runtime en un HANA Full Use. Algunas de las capacidades que tenemos para lo que es la analítica avanzada son estos diferentes motores que vemos aquí, ¿ok? Por ejemplo, tenemos el motor de data estructurada, ¿bien? Que es el motor base que maneja las capacidades de base de datos, permitiendo manejar grandes volúmenes de datos en memoria y virtualizar la información, permitiendo acceder a datos en fuentes remotas y presentarlos como datos locales. Esto les permite presentar los datos y manipularlos con un solo SQL en tiempo real, ya que no es ver qué pasó ayer, sino ver qué está pasando en este instante, en este momento. Bien, y como les comentaba, una de las cosas bonitas es poder utilizar un solo SQL común. Imagínense, ustedes vienen, llaman información de una base de datos de terceros, desde un Big Data de terceros, información que se encuentra en redes sociales, y la presentan y le hacen queries con un solo lenguaje, el lenguaje de HANA, ya que él está presentando todos esos datos como propios. Por otro lado, tenemos el motor espacial. Si anteriormente hablábamos de poder saber lo que estaba pasando ahora, con este motor podemos saber dónde están sucediendo las cosas. Esto nos permite visualizar en un sistema georreferenciado situaciones como dónde están nuestros activos, dónde están nuestros vehículos, qué servicios prestan nuestras agencias, dónde viven y trabajan nuestros clientes, qué servicios utilizan esos clientes. Si ustedes poseen hasta soluciones como un Esri, ArcGIS, ustedes pueden cargar la geobase de datos sobre la plataforma HANA para poder utilizar esta analítica avanzada sobre esa información. Por ejemplo, aquí vemos esto que es el dashboard que diseñaron en el Johns Hopkins University, ¿ok? Y ahí están utilizando estas soluciones de analítica avanzada. Por ejemplo, la base de datos ArcGIS está montada sobre un HANA y aquí se están pudiendo analizar. Entonces, si nosotros queremos ver cómo está Colombia, entonces aquí estamos revisando la situación actual de Colombia. Yo quiero de repente ampliar esto un poquito más y yo quiero revisar cómo va la curva diaria de los días. Entonces ya ven, o sea, cómo estoy visualizando, analizando esta información. De la misma manera, nosotros podríamos utilizar soluciones para ver estadísticas, para encontrar servicios, encontrar dónde se encuentran nuestros vehículos de distribución. Aquí, por ejemplo, yo podría hacer un mapa de calor. Esto es otra solución. Esto es de puntos de interés. Eduardo, qué Entonces, pena interrumpirte. ¿sí? Si estás mostrando algo en otra plataforma, solo estamos viendo el PowerPoint. Ay, perdónenme. Yo estaba mostrando. Discúlpenme. No te preocupes. Ok. Entonces, continúo. Entonces, bueno, será lo que... Tienes que compartir el escritorio completo para poder ver las ¿Sí? otras pantallas. Ok. New share. Y entonces vamos a screen. Disculpa si yo le hice mal el share aparentemente. Listo, entonces lo que yo les hablaba anteriormente del John Hopkins, ok, vamos, ok, lo que les comentaba.
Esto es una plataforma, una integración de diferentes plataformas. Está todo lo que es el ArcGIS. Eso está guardado en un HANA. También esta información está publicada, si me recuerdo bien, posiblemente estoy equivocado, quizás a través de un SAP Analytics Cloud. Y básicamente aquí estamos observando, por ejemplo, cómo está la situación global, la situación ahora de Colombia. ¿Ok? Podemos ampliar esto y revisar entonces cómo ha sido la curva, ese movimiento de la curva diaria, o cuántos casos confirmados, cuánto hemos crecido. Entonces esto nos permite hacer ciertos análisis. Por otro lado, aquí estamos observando otra solución. Esta es una solución de puntos de interés donde yo, por ejemplo, puedo revisar, o sea, escuelas, restaurantes, cajeros automáticos, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, en este momento le estoy pidiendo que me muestre un mapa de calor para saber dónde hay de repente más servicios. Entonces este lugar es bastante rojo, como que es de los topes, entonces vamos a irnos acercando. Bien, entonces nos acercamos a ese recuadro y ya podemos ir viendo aquí los puntos de valor. O puedo remover el mapa y puedo hacer una búsqueda por school, ¿ok? Y aquí entonces vamos a alejarnos un poquito y vamos a pedirle que me lo muestre por grid. ¿Ok? Puedo ver esto por grids o puedo verlos por un quimé, o sea, donde más o menos se asemeja o podría ser un espacio más delimitado como un estado. Entonces así nosotros poder irnos acercando, ir viendo los puntos focales y llegar a identificar de repente, como en este punto, con calles, una escuela. ¿Bien? Básicamente aquí nosotros, o sea, la geobase de datos tiene todos los puntos geolocalizados según uno lo haya definido. Y aquí podemos utilizar para mapas de proveedores externos, como en este caso here, ¿ok? Para mostrar la información apropiadamente. Entonces, también tenemos todo lo que es el motor de grafos. ¿Ok? El motor de grafos es este que está acá. Es un motor que analiza y crea relaciones de los datos. Este motor es muy utilizado para ver y analizar cosas como cómo una persona se relaciona a otra, cómo un producto o persona influencia a otros productos o personas o situaciones. Cuando está sucediendo un robo de dinero en una cuenta, así podemos identificar patrones que nos pueden ser útiles para identificar estas situaciones o situaciones similares posteriores donde debemos alertar y tomar acciones. Bien, entonces, un ejemplo aquí tengo de grafos, denme un segundo. Ups, aquí no me deja ver mucho, a ver cómo lo bajo un poquito. Ok, esto era lo que quería ver. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con grafos. Vamos a ver una genealogía. ¿Ok? Entonces, déjenme hacerle aquí. Ok, elegimos una genealogía. Esto es... Vamos a hacerlo por si acaso yo había abierto aquí otro. Ok. Todo esto está corriendo a través de un HANA. Por ejemplo, la presentación que yo les hice aquí
estos puntos de interés, todo está corriendo a través de un HANA. ¿Bien? Es una plataforma HANA. Entonces, aquí vamos a ver genealogía. Vamos a seleccionar acá. Vamos a ver los nombres de las personas. Y vamos a buscar, por ejemplo, no sé, qué relación hay entre Samuel y David. Decimos que ejecute. Entonces aquí me está diciendo qué relación hay entre ellos, qué personas hay entre medios en esa genealogía. Bien, para poder definir, o sea, ese relacionamiento. Esto se usa mucho cuando uno vende productos, para identificar, por ejemplo, cuando yo vendo este producto, ¿qué otros productos vendo? Y así poder identificar cuál es el nivel de relacionamiento. De esa manera poder colocar y poner mis productos más cerca uno del otro para que la gente se pueda movilizar fácilmente a través de la tienda. ¿Bien? También tenemos el motor de texto y búsqueda, que nos permite analizar textos, analizar sentimientos en las redes sociales. Este motor nos permite manejar más de 30 idiomas de modo natural. Para muchos de ustedes es importante entender qué hablan de nuestros productos y servicios en las redes sociales y así tomar acciones sobre estas situaciones. En algunos casos, tenemos clientes que quieren solo analizar qué cosas ellos están haciendo bien y si no también analizar en algunos casos hasta qué cosas la competencia está haciendo y entender qué deben mejorar o cómo les está afectando una campaña a nuestra competencia o a nuestros productos. Ok, por otro lado, también tenemos el motor predictivo. Ok, tenemos el motor predictivo que nos permite analizar proactivamente, identificar inteligentemente patrones con diferentes algoritmos, como por ejemplo el tema del cash flow, donde tenemos algunas cuentas por cobrar y tenemos algunos pagos que debemos encontrar a qué cuenta por cobrar corresponden. Esta solución ayudó a uno de nuestros clientes que tenía un equipo de más de 1000 personas, donde tardaban más o menos 8 horas analizando diariamente a qué cuentas correspondían los pagos. Con esta solución de cash flow lograron identificar el 80% de los pagos a qué cuentas estaban relacionadas en cosa de minutos. Y el 20% restante lo dejaron para ser analizado por un grupo mucho menor de personas, simplificando así el proceso. También tenemos aquí temas de Machine Learning. El motor de Machine Learning nos permite analizar datos no estructurados como imágenes, videos, donde podemos integrarnos, por ejemplo, con el Google TensorFlow para hacer clasificación de imagen. Estas herramientas nos permiten hacer identificación facial, poder identificar si en una tienda cuáles son las áreas de calor, por ejemplo, poder identificar cuando estamos vendiendo un producto, qué otros productos también pueden estar relacionados, identificar cuando en un área está entrando una persona, si esa persona está entrando con los implementos de seguridad que debe ingresar, con un casco, con unas gafas, con unos guantes. Imaginen que en una sucursal de un banco tienen ustedes una base de datos de personas de alta peligrosidad que necesitan identificar, como ladrones, fleteros, gente que conocemos que hace fraudes, para así identificarlos y alertar a nuestro personal en las oficinas de la situación que puede estar sucediendo. Entonces imaginémonos que de repente entra una persona, el sistema con las cámaras detecta
a esta, identifica que es una persona que hace fleteos, o sea, que va y está pendiente de quién saca dinero para seguirlo y robarle el dinero. Posiblemente ahí manda una alerta, porque quizás la persona va de verdad a hacer cosas, sacar dinero de su banco, no sé. Entonces, de repente entra otra persona, y esa otra persona es un conocido fletero, secuaz de este otro. Entonces ahí se lanza todavía una alarma mucho más grande, en donde se le avisa quizás a la policía, no solamente al equipo de seguridad y gerencia del banco. Entonces esas son cosas proactivas que se podrían estar haciendo. Bien. Por otro lado, tenemos el motor de streaming. El motor de streaming que nos permite analizar grandes volúmenes de datos que vienen en tiempo real de sensores que utilizan tecnología de Internet de las Cosas. Poder analizar vehículos de transporte, dónde se encuentran, qué rutas están tomando, por qué se detuvieron en un lugar inapropiado por X tiempo, o analizar a mi personal, entender cómo se encuentra su salud, qué situación externa pueden estar afectándolos como la presión atmosférica, temperatura, nivel de oxígeno, para así poder alertarlos de condiciones que pueden generar accidentes o ver cómo operan mis sistemas y poder configurar estos de una manera más apropiada para que operen de la forma óptima. Entonces estas son cosas que podríamos hacer aquí con streaming. Y finalmente el motor de series de datos, que analiza y captura las secuencias de datos permitiendo generar simulaciones de cómo serían los resultados bajo ciertas condiciones. Entonces estas son capacidades analíticas muy interesantes que se encuentran en HANA. También tenemos lo que es el SAP HANA Cloud. El SAP HANA Cloud tiene muchas de esas capacidades, tiene algunas capacidades más limitadas. Por ejemplo, la parte de Machine Learning no está acá, ya que esa parte la podemos suplir utilizando un Data Intelligence o un SCP. Entonces esas son capacidades que podemos obtener de otras partes. Pero lo bonito es de que nos da la capacidad de tener la elasticidad, la escalabilidad de llevarnos esto a la nube y pagar por lo que estamos utilizando. ¿Bien? Y vean de que aquí nos integramos con todas las fuentes. ¿Bien? Y que tienen aquí, o sea, que podemos tener todo lo que es el motor transaccional, analítico, la parte de análisis de grafos, geoespacial, texto. Aparte de esta solución, tenemos lo que es el SAP Analytics Cloud. El SAP Analytics Cloud, o SAC, nos permite buscar, integrar decisiones rápidamente, me permite hacer descubrimientos inteligentes, me permite buscar en un océano de información, me permite sacar insight de la información, me permite poder hacer una planeación integral con datos reales, actuales y colaborativos entre mis equipos. Me permite poder proyectar hacia adelante en un escenario incierto, donde podemos agrupar, transformar e incluso nos permite predecir. Me permite, una de las cosas más bonitas que tiene es que me permite escribir mis preguntas en un lenguaje natural. En vez de ir y pedirle a un equipo de técnicos la información, podemos utilizar el lenguaje natural y en SAC, y de esta forma extiendo mis capacidades a través de estas herramientas inteligentes que entienden lo que necesito. Eso da un valor agregado. Imagínense que le pregunto al sistema con un lenguaje natural, ¿cuántos alumnos en mi universidad menores de 18 años están registrados por carrera y semestre? O ¿cómo van mis ventas
discriminando por productos y que el sistema automáticamente les provea esta información. Esto facilita el poder de análisis de una forma rápida, sin tener que trabajar con tablas, subtotales, Exceles y todo este tipo de cosas con grandes volúmenes de información. Además, imagínense el poder agregar insights y que estos se expliquen solos. Estas son capacidades de inteligencia artificial aplicada a la analítica de datos. Por otro lado, la herramienta me permite hacer planeación o forecasting, que es una herramienta que me permite analizar y entender cómo se va a comportar un elemento a lo largo del tiempo. Esto me dará las pautas de qué tengo o debo hacer, pero bajo condiciones adversas como esta, donde las cosas no funcionan lógicamente, necesito plantear otro tipo de escenarios que quizás sean ilógicos, donde necesito poder trabajar generando escenarios y probar escenarios futuros para poder tomar las decisiones más correctas en el menor tiempo posible. Por otro lado, el SAP Analytics Cloud me permite crear mis dashboards, mi historia, mi análisis de una forma rápida e inteligente. Regularmente esto tomaba mucho tiempo. Imagínense si tengo toda la información integrada en un repositorio central como lo hablamos anteriormente y pudiese crear de una forma automática el análisis de la información. Esto suena interesante, ¿verdad? Y suena como que podría acelerar mis tiempos de análisis, donde el valor mío estaría en analizar la información y no en generarla. Piensa en cada uno cuánto tarda en procesar y analizar las hojas de cálculo Excel. Cada día, donde tienen que analizar el Excel, revisar este archivo, lo miran, y ahora hay que empezar a hacer las gráficas, las tablas dinámicas, ¿ok? Tienen que filtrar y manipular datos. Y en este contexto se pierde mucho tiempo preparando la información y muy poco tiempo analizándola. Entonces, esta herramienta nos permite cambiar eso, nos permite construir rápidamente los reportes y le da el valor a lo que de verdad es necesario, que es que nos enfoquemos en analizar los datos, no en organizarlos, en crearlos. Bien. Por otro lado, les quería aquí compartir un poquito también lo que es el SAP Cloud Platform. ¿Ok? Cuando a veces de repente vemos que tenemos limitantes en en alguna de estas herramientas, las podemos complementar con SAP Cloud Platform. ¿Por qué? Porque el SAP Cloud Platform tiene herramientas que nos permiten desarrollar cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, si necesitamos hacer commerce, podemos crear aquí nuestros propios portales. Pero también, o sea, como ven, tiene aquí temas de machine learning que nos permiten analizar. Si queremos trabajar con el Internet de las cosas, también aquí nos pueden. Entonces son como legos aquí que nos permiten unir piezas de diferentes áreas para poder hacer una herramienta como la necesitamos. Por ejemplo, blockchain no está en ninguna de las otras herramientas. Entonces, si ustedes necesitan llevar una trazabilidad de qué es lo que está sucediendo, perdón, de qué es lo que está sucediendo, entonces esto les permite eh, eh, complementar. Bueno, aquí yo tengo unos casos de uso, no se los voy a presentar, pero van a estar ahí en la presentación que les vamos a compartir. Y básicamente aquí ven diferentes temas como
temas de análisis de datos, ideas que pueden ser útiles para sus compañías, todo lo que es, por ejemplo, aquí este Research Academics de Big Data, ¿ok? Para ver, o sea, cómo se pueden mejorar y predecir ciertos outcomes en universidades. Ideas de cómo tener, de que uno puede tener, por ejemplo, aquí con SAC, todo un Digital Boardroom, donde podemos estar observando cómo está nuestra empresa. Ver temas de forecast y de ciertos signos que queremos identificar para poder tomar acciones de cómo mover productos entre mis diferentes tiendas debido a cómo se está consumiendo o se están comprando cosas en ellas. Y bueno, aquí hay bastantes cosas. Aquí hay cosas para las compañías de telco, cómo poder identificar de repente qué antenas, qué recursos, qué activos proveen mejor rentabilidad y así entonces hacer mejor utilización de ellos. Y así tienen aquí bastantes. Miren esto, por ejemplo, identificación de mis clientes. Cuando de repente un cliente quiera retirarse de mi compañía, analizando redes sociales, viendo influencers, unificando la información con mi ERP, con mi CRM y con mi call center. Entonces, y aquí todo el tema de rentabilidad discriminado al mayor detalle. Quiero saber cuánto me cuesta cada producto, cómo ver todos los temas de rentabilidad de mi empresa por segmentos, por áreas, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo tengo todo y se los dejamos para que ustedes puedan. Y bueno, esto último son cosas que SAP está haciendo gratuitas para ustedes, donde ustedes pueden adquirir estos servicios gratis para mejorar el servicio de su empresa. Va a estar en la presentación que les vamos a compartir. Y bueno, los dejo de repente con... Muchas gracias Eduardo por tu presentación. ¿Me puedes pasar por favor el host de la Sí, presentación, Eduardo? ya es Bueno, tuyo. vamos a abrir entonces el panel de preguntas para que aquellas personas que tengan alguna pregunta con mucho gusto se las podamos resolver. No sin antes voy aquí a lanzar una encuesta un minutico. Mientras ustedes nos van poniendo sus preguntas, una encuesta muy cortica que para nosotros es bastante valiosa y validar, digamos, el estatus en que están ustedes en sus compañías. Y yo voy a poner aquí, voy a presentar mi pantalla para que pues vamos a las preguntas. Bueno, voy a dejar ahí tu pantalla, Eduardo. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, ya en 2 minuticos quito la encuesta, en un minutico, y nos la van poniendo ahí en el panel de preguntas. Bien. Bueno, por acá tengo voy leyendo una primera pregunta, Sí. más que todo para Eduardo, y es, hay algunas personas aquí participando que tienen ya HANA, ¿sí? Ujú. Digamos, eh, ¿dónde pueden ver ellos las diferencias que tiene el HANA Runtime, que es el que la mayoría tiene, con respecto al HANA Enterprise, que es el que tiene, pues, la versión de HANA que tiene la mayoría de las capacidades que acabamos de ver en Sí. este webinario? Sí, básicamente muchas de las capacidades a veces dependen de la versión, ¿ok? Entonces, las capacidades Ujú. de HANA, Runtime y Full Use son en la realidad las mismas dependiendo de la versión de HANA que tengas. Entonces, las versiones más nuevas tienen muchas más capacidades y la única diferencia entre un HANA Runtime y el HANA Full Use es lo que ustedes están autorizados por contrato a utilizar. Entonces, ese HANA tiene un montón de capacidades de analítica avanzada, pero que ustedes no deben usar si tienen un HANA Runtime. Y el HANA Runtime básicamente es normalmente ese HANA que viene con un
Suite on HANA, con un BW for HANA, con un S for HANA, ¿ok? O un BW on HANA. Entonces, si ustedes tienen uno de estos aplicativos, muy seguramente el HANA de ustedes es un HANA Runtime y se deben guiar por esa licencia y las restricciones que les trae. Perfecto, Eduardo. Si necesitan utilizar todas las capacidades, ustedes entonces deben solicitar el HANA Enterprise sobre esa plataforma HANA a su ejecutivo de cuenta. Perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta, Eduardo, y tiene que ver con la parte de la, digamos, del acceso que se puede tener desde otros sistemas de información hacia HANA. Sí. ¿Tú qué nos puedes contar un poquito acerca de eso? Porque hay algunas personas que, pues sin quererlo, incumplen como ciertas directivas de SAP en cuanto al acceso indirecto. Sí. Bueno, hay dos cosas. Hay una que es el acceso indirecto, que es el que se hace a nivel de aplicativo ABAP, que es que uno tiene, por ejemplo, un usuario genérico para diferentes personas. Y eso es básicamente algo que se puede resolver con Digital Access o adquiriendo de repente un IRPA, si uno de repente puede tener una mejor utilización. Por otro lado, lo que es el acceso indebido es que en HANA, que es otra cosa, es que yo, por ejemplo, tengo mi HANA en mi compañía, yo lo tengo para una plataforma, un BW on HANA, y resulta que yo estoy conectándome a nivel de la base de datos de la plataforma HANA, pero al nivel base de él, para, para replicar datos a otras fuentes, por ejemplo, o para hacer virtualización de datos. Imagínense, esas cosas no están permitidas porque la licencia Runtime no les permite utilizar esas funcionalidades. Ustedes las tienen ahí, pero no las deben utilizar. Entonces mucha gente a veces dice, ay, mira, pero es que yo tengo aquí esta base de datos Sybase y yo de verdad necesito algunos datos de ahí, pero yo quiero es virtualizar ese dato hacia mi HANA y entonces explotar esa información desde mi plataforma HANA como tal, utilizando queries o analítica avanzada. Entonces eso está prohibido porque eso está dentro de las restricciones que tiene la licencia. No sé si con eso Sí, quedó clara la pregunta. perfecto. Sí, Eduardo, muchas gracias. Bueno, por aquí no tenemos más preguntas. En pantalla están los datos de contacto tanto de Eduardo como de nosotros en IT Nova. Si tienen alguna duda, alguna aclaración, si quieren, digamos, agendar una reunión con nosotros, con Eduardo, con nosotros en IT Nova para asesorarlos en cualquier necesidades que tengan a nivel de capacidades que quieran adquirir internamente o que ya tengan y quieran impulsar al interior de sus compañías. Quedamos entonces súper atentos. Muchas gracias a Eduardo por esta presentación que nos abre bastante las expectativas con respecto al concepto de empresa inteligente con ese API y el tema de analítica aumentada. Muchas gracias a todas las personas que asistieron al webinar y nos vemos en un próximo webinario ahorita en mayo. Que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.